¿Listo? Vamos a empezar a grabar y vamos a empezar explicando qué es lo que debemos tener entonces en nuestro informe de laboratorio. ¿Qué vamos a tener entonces allí? Entonces, a mí no me interesa que vayan a copiar un marco teórico extenso, que vayan a tener referencias de libros y copien y copien y copien allí. Eso no me importa mucho porque el marco de referencia nosotros lo vamos a ver durante las sesiones teóricas. ¿Sí? Es importantísimo tenerlo claro, pero no me interesa que vaya en el informe del laboratorio este aspecto teórico, porque yo espero que lo vayan leyendo y lo tengan para presentar sus informes. En el informe del laboratorio, lo primero que tenemos que tener en cuenta, se presenta un informe a mano. A mano, visto es a mano, el cual debe contener cada una de las letras de las personas que pertenecen al curso. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que si somos 3 personas, las que conforman mi grupo de laboratorio, todas tres, la caligrafía de las 3 personas debería aparecer allí. ¿Listo? Eso es lo que hace referencia a esto. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, es un... Ah, ¿Listo? Entonces, ¿para qué escribió? sí, Eso. tiene que verse 3 letras. 3 letras si son 3 personas, 2 letras si son 2 personas, o pues obviamente la letra de una sola persona si se va a hacer individual. Entonces, como les decía, máximo 3 personas por grupo, no hay problema que se hagan individual. Si usted va al laboratorio, si no va, independiente de eso, vamos a socializar por el grupo de WhatsApp todos los datos que se obtengan de cada uno de los laboratorios. Como vimos en la clase, la primera clase de esta semana, nosotros dentro del sílabus tenemos 6 laboratorios, que son los que vamos a desarrollar durante todo este semestre. El primer laboratorio va a ser el de tensión de materiales dúctiles. Entonces, para este primer laboratorio, nosotros tenemos que traer 3 probetas. Una probeta de acero, una probeta de aluminio y una probeta de latón. El acero, ojalá que sea acero corrugado. El aluminio, pues no interesa. Los diámetros deberían ser de 3/8, ¿sí? De 3/8 o de 1/4, alguno de esos dos. Y 3/8, 1/4 de pulgada está bien. No van a traer varillas de media, ¿sí? Porque, digamos, es más difícil para el equipo que tenemos en la universidad hacer esos ensayos en ese tipo de diámetro. Entonces, 3/8 o 1/4 de pulgada. Y la longitud debe ser una longitud, digamos que esta es mi probética. La longitud de mi probética debe ser de la siguiente, más o menos, nosotros vamos a traer, la longitud de nuestra probeta, les vamos a decir que tenga unos 35 centímetros. ¿Listo? 35 centímetros más o menos de mi probética de acero o demás. Tiene como 5 centímetros de agarre en cada una de las partes, entonces nos quedarían eh, 25 centímetros de ensayo, o puede tener
de 25 centímetros a 35 centímetros debe estar entonces la longitud total del elemento. Y entonces vamos a traer acero, vamos a traer latón y vamos a traer entonces aluminio. Ustedes en el grupo de WhatsApp ya se pusieron de acuerdo para las personas que tienen que asistir a los laboratorios. ¿Sí? ¿No? No, señor, no hemos organizado eso No, aún. señor. Pero entonces, ya sabiendo que el próximo laboratorio es en 15 días al fin, ¿no? Sí, dejémoslo en 15 días para que tengamos la otra semana y organicemos todo, ¿sí? Entonces Listo. el primer laboratorio es Ingeniero, dentro de 15 días. ¿cuántas Sí. personas son las que pueden ir a asistir? Pues digamos que sería como máximo 10 personas. Listo. Para organizarnos en el grupo y saber con quiénes se cuenta y con quiénes no. Eso es lo que Entonces, necesito para saber. ¿Por qué? Porque eso definimos este dependiendo fin de semana. la cantidad de personas que quieran ir, si todos quieren ir, pues todos son bienvenidos, pero dependiendo de las personas que quieran ir, obviamente lo que hablamos, que sea muy responsable, que sea muy sincero, para que por favor no vayamos a tener un contagio ya en la universidad. Pero, Y pero, sí, pero sí serían nomás 10, o sea, máximo no, 10. saquemos el número. Allá eso es lo que voy. Si Ah, ok. digamos salen como número 15 personas y esas 15 personas quieren asistir al laboratorio porque lo creen fundamental y necesitan hacerlo, ir, no hay problema. ¿Qué vamos a hacer si salen más de 10 personas? Vamos a separar el grupo en dos. Si salen 15, entonces sería un grupo de 8 personas y otro de 7 personas y nos vamos a rotar. Un sábado va un grupo y el otro sábado al otro. ¿Listo? Para que tengan la posibilidad todos de ir, de esas personas que estén interesadas y pueden asistir, vayan. Entonces depende de ese número, finalmente la programación que yo vaya a dar. Entonces eso sí necesito que por favor se pongan de acuerdo este fin de semana, me digan el número exacto de personas que van a ir para poder mandar la programación allá a los laboratorios. Por eso esta siguiente semana no vamos a tener laboratorio, pero vamos a tener clase el día sábado normal. ¿Listo? Entonces, depende de eso, yo programo los laboratorios de aquí en adelante, si es uno o son dos, para que Ah, todas las listo, listo, personas interesadas puedan ir. listo. Yo creo ¿Listo? que con el monitor del grupo, con César, pues nos ponemos de acuerdo en eso y definimos, yo creo que ese mismo fin de semana, con qué personas podemos contar y con eso nos organizamos en el transcurso de la semana para la próxima clase del sábado, pues ya tener más o menos la idea de las Listo. personas y cómo distribuirnos. Listo, perfecto, Andrés. Gracias. Esa es la idea. Claro para todos. Y entre todos tenemos que conseguir entonces estas barras de acero, aluminio y latón. ¿Eso cómo se van a poner de acuerdo? Chicharrón de ustedes y de Andrés. ¿Listo? Que si no consiguen las barras, digamos que dentro Profe, del... ¿Cómo? ¿cuántas barras de cada uno hay que llevar? ¿O una por cada material? Hay que ensayar una, por lo menos. O sea, por lo Pero, menos una de cada material. pero nos Oiga, llevemos pero por lo menos dos. Una que Listo. sea de prueba y otra que sea por si algo llega a fallar. ¿Listo? igual me puedes regalar la lista de los materiales que necesitemos y la comparto en el grupo. Más fácil, ¿no? Sí, de estos, solamente esas tres varillas de Ah, ok. 25 a 35 centímetros, dos, pongamos acá, dos de acero, dos de latón y dos de aluminio. Porque solo vamos a hacer una de ensayo, pero si se nos llega a romper o algo, pues entonces ya tenemos la otra de repuesto. Profe, Es más, pero digamos que este número va a depender entonces también de la cantidad de personas que vayan a ir. ¿Por qué? Porque si salen dos grupos finalmente para asistir al laboratorio, pues no vamos a comprar solo dos, sino compramos tres o cuatro. ¿Listo? Para que tengamos ahí presente eso. profe, una pregunta. Señor. Es que, digamos, en obra uno consigue el tema de las varillas, el acero, pero el aluminio, el tema de aluminio, eso sí lo venden así por barras, porque, o sea, Sí. allá en obra yo puedo conseguir, pero son perfiles y... No, lógico, sí la venden.
Claro. Eso ¿Sí? es lo bueno. Sí, claro. Ah, Eso ok. lo venden y eso era el otro punto que yo iba. Trates Y de el tóxico. conseguirlos, digamos que dentro de los laboratorios que he hecho en esta universidad y en La Salle, pues hemos encontrado una persona que nos colabora con conseguir sobre todo lo que es el latón, porque es como lo más complicado, y el aluminio, si se quiere. Sí, Es un estudiante de la Universidad de La Salle y el papá tiene un taller de estos materiales, donde trabaja estos materiales, entonces cualquier cosa, si no los consigues, me dicen y yo les paso el contacto que el muchacho vive ahí mismo en el taller, entonces él nos puede hacer el favor. ¿Listo? profe, Profe, pues, yo creería que de una, ¿no, profesor? Porque, o sea, Listo, la no hay verdad, problema. latón, Yo les comparto y son como a 6.000 pesos las varillas, algo así, o sea, no es costoso. Y él ya sabe cómo cortarlas y como él vio clase conmigo, entonces él sabe ya cómo, cómo es el tema y ya pues obviamente se las hará llegar a ustedes. Ustedes ya se ponen de acuerdo. Entonces Andrés, yo le paso el contacto ahorita de una vez para que lo puedan contactar. ¿Listo? Bueno, por demás es eso únicamente lo que tienen que traer, pero entonces va a depender. Si salen finalmente los dos grupos, entonces ya no traemos dos, sino traemos de a cuatro varillitas. ¿Para qué? Para ensayar una y tener otra respuesta. Si en el último grupo, digamos, no tuvimos problema con el ensayo de una sola varillita el primer día, es decir, de hoy en 15 días, guardamos una y el otro grupo pues ensayamos las tres o todas las que podamos llegar a tener. ¿Listo? Si aquí ensayamos una y no tenemos problema, bueno, vamos a ensayar esas tres. Con eso tenemos por lo menos dos resultados de respaldo para que comparemos. Lo más importante acá es que comparen las gráficas que vamos a explicar a continuación. Y allá es donde voy entonces con nuestro informe. No me interesa que coloquen un marco teórico, que se desgasten ahí, que hagan ver eh, su caligrafía en eso. Yo lo que necesito realmente es lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo primero que va a tener? No vamos a tener una portada como tal para no gastar tantas hojas. Podemos utilizar em, la hoja que vayan a presentar por cada una de las caras. ¿Listo? O sea, no es necesario que solo sea por una cara. Se pueden utilizar las dos caras. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo cómo organizan y compilan el documento entre los integrantes. Y lo que deben tener en la primera página serán los nombres. Y lo digo, suena lógico, pero a veces presentan informes en los cuales no tienen el nombre, dejará el nombre con su código, en este caso que es la cédula, para que uno lo pueda identificar claramente. Luego de que van los nombres, nosotros vamos a obtener los objetivos. Entonces, de aquí que se desprende, vamos a tener un objetivo general, colocar acá 2.1, objetivo general, ¿sí? Que es un único objetivo, y vamos a tener todos nuestros objetivos específicos. Nuestros objetivos específicos. Entonces, debemos tener claridad de no tocar esa fina, ese, ese hilo fino allí en los objetivos específicos, de confundirlo con lo que es la metodología. Los pasos para poder cumplir con nuestros objetivos del laboratorio no deben confundirse con los objetivos específicos, ¿listo? Entonces, obviamente los objetivos específicos deben estar enmarcados en lograr el objetivo general, pero son objetivos, no son tareas, no son actividades, para que tengamos la diferencia allí. Luego que tengamos nosotros nuestros objetivos, vamos a pasar al tercer paso de este laboratorio, que es donde vamos a poner Y lo que mira son una los... pregunta, Sí. de casualidad, aquí no tenemos guía, así como cuando estábamos en la universidad, que nos daban una guía y más o menos del laboratorio que se iba a hacer.
No, aquí no hay guías de laboratorio. Ah, bueno, listo. Eso solo lo tienen, digamos que en la parte hidráulica. Pero aquí Sí. en estos laboratorios no. Ah, Esto bueno, no- listo. Eso seguramente se va a hacer, pero como estos laboratorios son recientes, antes no se habían, no se presentaban, entonces seguramente esto es lo que se va a presentar. Listo, vale. Listo. ¿Qué son los cálculos? Entonces, allí necesito que ustedes, por favor, no es que me van a copiar todos los cálculos, ¿qué hacen? Yo necesito que la mayoría de nuestros trabajos, de nuestros laboratorios se van a presentar por medio de una tablita. Sí, digamos este primer laboratorio. Vamos a poner aquí eh, 4, 5 casillas. Pongamos aquí. Entonces, digamos, esta es el acero. ¿Sí? En mi acero, entonces yo tengo una fuerza. Entonces yo tengo eh, una fuerza. Aquí voy a colocar las unidades. Digamos que en el caso de nosotros pueden ser kilonewtons. Voy a tener entonces el área de mi probeta. En este caso puede ser metros al cuadrado o las unidades que ustedes trabajen. Aquí entonces voy a colocar mi deformación. ¿Sí? Y las unidades entonces que quiera, por ejemplo, milímetros. Y aquí voy a colocar entonces mi longitud inicial, que digamos la tengo en metros. Listo, está mi primer dato, mi segundo y mi tercero. Entonces, digamos, por decir algo, aquí me dio 10 kilonewtons, aquí me dio 20 kilonewtons y aquí me dio 30 kilonewtons. El área de mi varilla, entonces yo le coloco acá en metros cuadrados el área que yo voy a tener. Entonces, por ejemplo, si vamos a ensayar una varillita de, de 3 octavos de pulgada, ¿cuál sería el diámetro que yo tengo pero el área que yo tengo para una varillita de 3 octavos? ¿Cuál es esa área? De la superficie transversal. Sí, digamos que tenemos aquí, es esta área, el área que nosotros vamos a analizar. Nosotros en el caso del área, por ejemplo, para este laboratorio, como habíamos dicho, que teníamos nuestras 3 probeticas, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una medida de diámetros que sea de por lo menos 3. Entonces vamos a tomar un diámetro 1, un diámetro 2 y un diámetro 3. De esos 3 diámetros entonces obtenemos el promedio y obtenemos el diámetro que vamos a involucrar aquí en el área. Entonces sería pi cuartos de mi diámetro al cuadrado, ¿cierto? Entonces digamos que de estos 3 diámetros obtuvimos que para nuestra varillita en cuestión, pongámosle que, no sé, digamos que hicimos el ensayito, tomamos los 10 diámetros y para mi varillita tuvimos que la sección transversal tenía, o como diámetro, tenía 71 milímetros cuadrados en promedio. ¿Listo? Entonces yo vengo acá, opero, aquí no voy a colocar la fórmula como tal y coloco es el resultado. Es decir, si yo tengo 71 milímetros al cuadrado por pi dividido 4, perdón, esto es más bien corresponde a un área, al área de la probeta de una vez. Digamos que este será el resultado del área. Aquí voy a borrar porque este más bien es el resultado del área de mi varillita. Una vez ya coloqué el diámetro acá promedio, ¿listo? El resultado fue 72 milímetros cuadrados. Entonces aquí voy a colocar que las unidades, para no variar esto acá, serán milímetros al cuadrado. Entonces mi área aquí será 71, 71 y 71.
¿Listo? Yo no coloco la fórmula acá, coloco ahí el valor, pero lo que debe aparecer en cálculos es esta casilla 1, cómo llegué a este valor. Entonces ustedes me hacen referencia por aquí en cálculos. Los cálculos se realizan de la siguiente manera. Por ejemplo, área. Se tomó en cuenta los 3 diámetros, se sacó un promedio y por medio de esta fórmula obtuvimos el valor de 71 milímetros cuadrados. Eso me lo explican antes de mostrarme la tabla. ¿Por qué? Porque cosa que yo coja esta casilla número 1 del área, yo opere cualquier dato que usted tiene, ¿sí? Y yo pueda obtener ese resultado. Por eso digo que no es necesario que coloquemos todos los cálculos en nuestro informe de laboratorio. Basta con que coloquemos todos los que vamos a tener en una línea. Y de ahí para abajo los Ah, cálculos se van a entendido. hacer de la misma manera. Bueno, hacer uno de cada uno, Sí, un ejemplo arrancando. de cada uno, Sí, exacto. No necesito que estén todos los cálculos, porque se ya por supone ende se pone que cómo los salieron los cálculos demás. son iguales. Listo. Sí que claro, entonces digamos aquí la deformación, digamos la medimos en milímetros, no sé. Pongamos que la deformación fue de 2 milímetros y que nuestra longitud inicial era de 0,35 metros, que era nuestra probeta. Entonces, luego viene a aparecer aquí algo que van a hacer entonces el esfuerzo y la deformación unitaria. Nosotros ya sabemos, sí, Oiga, ingeniero, ese diámetro que se toma en las varillas corrugadas se toma es en la parte lisa y no en la corrugada, ¿sí? sí, tomemos es el de la, sí, el área se toma ahí porque es el área que finalmente va a tener su sección transversal. O Digamos sea, que, en la parte que está más delgada de la varilla. sí, tomémosla como esa del área, en nuestro informe de laboratorio. Tratemos de no tener en cuenta las estrías, por decirlo así. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esas estrías no le generan más resistencia a la varilla? ¿Eso es solo para adherencia al concreto o...? Eso se hace es para adherencia, pero que el área sea significativa para tener una mayor cuantía, no, no es muy Ok. significativa. Pero lo que se hace es que es por adherencia porque se encontró que las varillas lisas se podría tener un desprendimiento entre el concreto y el acero. Antiguamente se utilizaban lisas, luego después pasaron a unas varillas cuadradas y lo que hacían era torcerlas. Y ya después pasaron a lo que conocemos hoy en día, que es lo que ha tenido, digamos, un mejor comportamiento en cuanto a la adherencia. Pero realmente cuando uno refuerza una columna o una viga, el área es la que le da la resistencia a tensión, por ejemplo, cuando necesitamos en una viga que está sometida a flexión una cuantía X o Y. Entonces, por momentos, yo le coloco X cantidad de, de varillas, es en función del momento flector. Y ahí aparece entonces el área, digamos, efectiva de la sección transversal, no el área incluyendo todo, que sería en este caso lo que vamos a tomar nosotros, que es el área de la varilla como tal y no de las estrías. Que lo que se coloca en las estrías es simplemente por adherencia, por temas de adherencia. Y que aumenta el área, claro, la aumenta un poco, pero pues no es significativo con respecto a la sección transversal como tal de ella. Bueno, entonces aquí terminamos toda la parte del área y nos vamos a nuestros calculitos de esfuerzo y de formación. ¿Cuál es la fórmula de esfuerzo que nosotros ya nos aprendimos? Nosotros ya nos aprendimos que mi esfuercito Deformación sobre longitud. es mi esfuerzo, es mis fuerzas sobre área, ¿cierto? Y yo aprendí que mi formación unitaria, Deformación total sobre la longitud inicial. exacto, es mi deformación sobre la longitud inicial. Entonces aquí me doy cuenta que tengo otras fórmulas. Nuevamente aquí yo coloco es el valor. Por ejemplo, digamos, eh, dividamos la deformación sobre la longitud. Aquí sí es necesario que las unidades que nosotros vamos a colocar sean consistentes. Que nosotros vimos en la clase que podríamos darle a este valor una representación, por ejemplo, en milímetros sobre metro, que es como si tuviéramos las unidades nosotros acá, pero no vamos a tener en cuenta
digamos, esa consistencia de unidades. Como aquí buscamos realizar el gráfico entre esfuerzo y deformación, esta deformación debe tener las mismas unidades que la longitud, ¿listo? En este caso, mi longitud está en metros, entonces voy a colocar aquí mi deformación también en metros. O si mi longitud la coloco en milímetros, mi deformación en milímetros, no hay problema. Que puede ser que también deje mi deformación aquí en milímetros y aquí mi longitud, entonces yo la coloco en milímetros, que en este caso sería los Entonces, 350 entonces milímetros. las tres casillas, la del área, la deformación y la longitud, tienen que ser consistentes las medidas. O sea, o es en milímetro o es en metro, ¿sí? Sobre todo estas de formación y Ah, longitud que las vamos a operar acá. ¿Sí? listo, listo. Aquí si yo opero, digamos, en kilonewton sobre metro cuadrado para el esfuerzo, pues me da una unidad, que sería una unidad, digamos, en fuerza sobre longitud al cuadrado. ¿Qué sería lo ideal que yo presente mis esfuerzos? Ya como vimos en la clase anterior, lo ideal sería que yo lo presentara en megapascales. Y para poder presentarlo en megapascales, mi fuerza debería estar en newton y mi área debería estar en milímetros cuadrados. O mi fuerza en meganewton y mi área en metros cuadrados. Alguna de esas dos. Newton milímetro cuadrado o meganewton metro cuadrado. ¿Listo? Para el cálculo entonces de mi esfuerzo. Como los presente en la tabla no hay problema. Usted me coloca aquí dentro de sus cálculos que operó convirtiendo las unidades, bien sea newton a milímetro cuadrado o a meganewton metro cuadrado, para que nos dé las unidades de los esfuerzos en megapascales. ¿Listo? Y esta epsilon sí es adimensional. Entonces aquí sí necesitamos que las dos sean iguales. Entonces si yo, digamos, en este caso, digo, se me formó 2 milímetros dividido una longitud inicial de 350 milímetros, ¿sí? Mi deformación es 5.71 por 10 a la menos 3. Esa va a ser mi deformación unitaria para el primer valor. Ahora, aquí para el valor de mi esfuerzo. ¿Cuánto es mi esfuerzo? Entonces, ¿qué va a colocar? Aquí, mi fuerza, digamos que esto está, el área está en milímetros, entonces mi fuerza la voy a colocar es en newton, ¿cierto? Entonces voy a colocar que tengo 10.000 newton sobre el área, que serán 71 milímetros cuadrados. Y si yo divido esto, 10.000 dividido 71, yo obtengo que son 140.8 megapascales. Y ese va a ser el valor que voy a colocar acá, 140.8. Pero este calculito que yo estoy haciendo acá, debe aparecer en la parte superior antes de que salga esta tabla y debe estar explicado aquí en este numeral 3, que son cálculos. Me explican para la casilla, no sé, pónganle aquí un número 5, para la casilla 6, el valor que corresponde a la casilla en su fila 5, perdón, fila 1, columna 5 es igual a esto. Y de esa misma forma se elaboró con las demás filas que pertenecen a la tabla 1, por ejemplo. Y le colocan acá su nombre. Tabla 1, XX, listo. ¿Claro acá? ¿O hay alguna duda hasta el momento? No, no. Ahí vamos bien. ¿Todos vamos a alguna duda, muchachos? No, hasta el momento no. No, señor. Claro, No, profe. No, señor. Claro. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahí en la parte de cálculos. Ahí en cálculos aparecen las tablas que ustedes necesiten. Si son muy largas las tablas y pronto creen ustedes que no merite, las tablitas cuando son muy grandes, esas sí pues, no las hagan a mano. Porque puede ser que este primer ensayo salgan, voy a poner un valor 100 datos. Entonces, para que se pongan a pasar eso a mano, sí, no. Esa sí la pueden hacer en un Excel y la pueden presentar como un anexo.
todo me lo envían en PDF al correo electrónico. Listo, todo es en PDF. Entonces ustedes envían por WhatsApp cada uno sus hojas de lo que hizo. Alguien hace en su casa ahí en el Excel, guardan PDF y lo compilan en un programa. Y ese es el que me envían a mí. Entonces, después de los cálculos, entonces viene lo que son los análisis. Análisis de resultados. Y por último, las conclusiones. Conclusiones y referencias. ¿Qué va a aparecer en las conclusiones y los análisis de resultados? Esto es por donde yo empiezo a leer el informe. Yo empiezo por conclusiones, paso a los análisis y miro los cálculos. Es muy importante que acá, en conclusiones, por favor, ustedes concluyan del informe, de su experiencia, de lo que obtuvieron en el análisis, y que no aparezcan conclusiones como en el libro tal, tan, o se pudo concluir que esta práctica se hace de mejor manera de la forma presencial. Eso no aparece acá. Aquí ustedes van a concluir basándose en sus análisis y en si cumplieron o no sus objetivos. ¿Sí? Vamos a tratar de resolver o de concluir esos análisis de resultados. ¿Qué me dicen a mí? Con sus palabras, aquí nos podemos equivocar, este es el momento, pero no me van a aparecer aquí con conclusiones que digan, por ejemplo, se pudo comprobar que el esfuerzo es una fuerza sobre un área, que eso no me dice nada. Siento que ustedes me concluyan con base en lo que aprendieron, con base en lo que ustedes vieron en su análisis de resultados y que sea propio del laboratorio de cada uno de ustedes. En el análisis de resultados, entonces ustedes toman estos cálculos y empiezan a concluir, a ver esos cálculos, si los resultados me están dando una utilidad coherente, si los resultados me están dando acordes a lo que me está diciendo mis normativas técnicas, que en el caso de nosotros va a ser la norma NTC 2289, la NTC 2, y como les digo, yo se las voy a enviar para que las tengan como referencia. Pero esto es supremamente importante que por favor aquí se atrevan a concluir y a hablar con sus palabras de los análisis que se hicieron a partir de los cálculos de laboratorio. Entonces, si a mí estas conclusiones me dicen ejemplos como los que les he dado, ¿sí? Ya, pues no hay que leer porque primero no se están siguiendo las indicaciones. Y segundo, pues no estamos cumpliendo con el objetivo de estas prácticas, que es formar para poder Profe, tener unas conclusiones propias de un ingeniero. Señor. bien. Profe, una pregunta, Sí, señor. pero igual en las conclusiones uno tiene que tener como referencia estas NTC, ¿no? Sí, claro. Sí, porque a No, lo sí, que... o sea, yo no le digo que no tenga como referencia, lo que pasa es que no quiero que me coloquen conclusiones que sean marcos teóricos, porque me Ah, no, no, colocan, no. ¿sí? Me Listo, listo. colocan, he visto en informes que he revisado, y me colocan cosas como, se logró cumplir con el objetivo de del informe del laboratorio, que era hacer tensión y llevar a la falla una probeta. Como conclusión, ¿eso qué le dice a uno? Es como si uno cogiera un informe de cuando saca un cilindrito en un ¿qué? Para hacer un reforzamiento estructural y ver la resistencia a la compresión del concreto. Y le dicen, se logró sacar el cilindro de la columna tal y se logró ir a la prensa y colocarla para hacer el ensayo. Eso no le dice a uno nada como ingeniero, uno necesita saber qué conclusiones nos da a partir de los resultados. Cumple, qué resistencia tiene, qué no tiene, qué se puede hacer, está dentro de unos límites admisibles, no está, es dúctil, no es dúctil. Yo necesito que ustedes aquí en estos cálculos comparen las gráficas de todos los materiales, ¿sí? En el análisis de los resultados, que se vean sobrepuestas cada una de las gráficas que vamos a ver a continuación y vamos a explicar, y que ojalá puedan concluir
entre los tres materiales saquen una conclusión de cómo es el comportamiento de cada uno a partir de esas gráficas. Entonces, es importantísimo este aspecto. Aquí en referencias, pues aparecerá lo que nos decía el compañero. Las referencias, seguramente para este caso, serán los libros que ustedes consulten para elaborar el informe y las NTC que les voy a enviar. Claro, aquí, sobre todo en el análisis de resultados, es donde va a aparecer la referencia que nos dice su merced en cuanto a las NTC. Acá en este análisis de resultados debe aparecer. Sí, porque ahí es donde yo voy a poder tener, digamos, esos órdenes de magnitud en cuanto a utilidades, en cuanto a esfuerzos, que me pueda decir, mi varilla sí está cumpliendo, no está cumpliendo, o a razón de qué yo puedo estar dando o diciendo que este esfuerzo X o Y no está cumpliendo. ¿Por qué? Entonces empiezan a sacar sus conclusiones, a sacar su análisis para posteriormente concluir. ¿Listo? Y eso es lo que tiene que tener el informe de laboratorio, no más. Solo esto. ¿Aquí hay alguna otra duda? Pregunta, ¿está claro esto que debe contener el informe? Ah, bueno, Ingeniero, perdón, aquí es que no le escuché bien. ¿A qué se refería con referencia? a las referencias son la bibliografía. Bibliografía y textos, si ustedes tomaron como referencia dentro de sus análisis de resultados, las NTC deben aparecer acá, ¿sí? Por ejemplo, entonces venga a ver si tengo aquí una NTC. A ver. Por ejemplo, esta es una de las normas que les voy a enviar a ustedes, que es la norma técnica colombiana para las barras corrugales hacia acero de baja aleación para refuerzo del concreto. ¿Listo? Entonces aquí nosotros vemos, hay unos objetivos, unas referencias y demás. Y aquí hay una composición química, por ejemplo. Y hay unos requisitos mecánicos. Estos requisitos mecánicos los vamos a ver. Vamos a la página número 6. Esto es algo de lo que esperamos encontrar nosotros. Entonces, composición química, aquí ahorita vamos a hablar algo de esto. Son aceros que tienen bajo contenido de carbono. Por eso a este contenido de carbono es que le debemos entonces nuestra ductilidad, que es una propiedad muy importante. Página 6, propiedades de doblado. Ahora, el material representado por boletas de ensayo debe cumplir los requisitos de las propiedades de atracción especificadas en la tabla 2 y A2. Y esas tablitas, ¿dónde están? 2, esta. Requisitos de atracción. Esfuerzo, tracción mínima. Listo. Esfuerzo, tracción. Esfuerzo, resistencia a la afluencia mínima. 420 megapascales. Listo, los 60.000 PSI. Que era lo que hablábamos nosotros en la clase anterior, que era nuestro esfuerzo al cual se hacía referencia cuando, por ejemplo, se colocaba en las cantidades de obra el acero. El acero de 60.000 PSI es la resistencia a la afluencia. Entonces, yo esto lo puedo obtener a partir de mi gráfico de esfuerzo de formación. Es uno de los valores que voy a obtener. Y seguramente puedo comparar estos 420 megapascales con el valor que me da a mí en el informe o en el ensayo. Entonces, ahí es donde yo voy acá en mi análisis de resultados y digo, según la NTC 2289, la resistencia a la afluencia mínima es de 420 megapascales. Para la probeta de acero en estudio, porque esto es de acero, me da, no sé, 450 o me da 300, lo que les dé. Y entonces analizo el por qué. Analizo ese resultado, pero con referencia a esta norma. Entonces, como estoy haciendo referencia, yo tengo que citar aquí en norma ZAPA. ¿Sí? Yo cito aquí en norma ZAPA, en el análisis de resultados. Y aquí en referencia, entonces, ¿qué va a aparecer? Mi primera referencia seguramente será NTC 2289. Y la referencia también debe ser como norma ZAPA.
¿Listo? Y aquí faltaría entonces la parte de los anexos, que sería las tablas que sean, digamos, demasiado extensas y cosas que ustedes seguramente no vean necesario que vaya involucrado o que son muy grandes para tenerlas en el cuerpo del trabajo. ¿Listo? No sé si ahora sí fui claro con lo de las referencias. Sí, Sí, señor. señor. Listo. Y en Es, ese anexo incluimos las fotografías o lo que se pueda, según sí, lo que se pueda enviar, ¿sí? exacto. Si ustedes ven aquí, eso sí, los anexos, si ustedes colocan acá anexos fotografías, entonces quiere decir que por aquí en el análisis de resultados usted me debe nombrar esas fotografías. ¿Listo? No van a colocar anexos que no vayan a nombrar. O dentro de estos análisis usted va colocando las fotografías. Fotografías interesantes es como, vean, que se forma ese cuello de botella en las varillas. Si ustedes tomaron una foto y dicen, vea, aquí esto se ve cómo se está conformando el cuello de botella, pum, según la foto tal, y lo que nos puede dar indicio de, bueno, hacen ustedes el análisis respectivo. ¿Listo? Pero si usted le ve que lo necesita, aquí puede colocar lo que usted crea conveniente, eso no hay problema. ¿Alguna otra duda? Y esto es el informe del laboratorio, ¿queda claro? Sí, señor, queda claro. Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, bueno, como les decía, esta es la NTC 2289 y aquí les voy a mandar la NTC 2. Este es un ensayo o es una norma general, el cual nos habla de la norma, el ensayo de tracción de materiales metálicos. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a realizar nosotros? Para que la lean y la tengan como referencia. Sin embargo, esta aplica para todos los materiales metálicos, ¿sí? Como los que vamos a ensayar nosotros, que es el latón, el aluminio y el acero. Pero esta es una norma más bien general del procedimiento del ensayo. ¿Listo? Bueno, ahora sí, veamos acá la teoría de nuestro informe. Nosotros habíamos llegado a lo siguiente. Llegamos hasta este punto donde veíamos nuestra gráfica esfuerzo de formación unitaria. Y lo primero que vamos a analizar, o de lo que vamos a hablar acá, va a ser de esta gráfica para mi acero estructural, que ese es uno de los materiales que nosotros vamos a trabajar. Listo, David. No hay problema. Acero estructural. Bueno, entonces, lo que nosotros vemos en la ingeniería, o lo que mejor podemos representar nosotros es a partir de gráficos, los resultados que se obtienen, por ejemplo, de pruebas, como es una prueba de tensión, que es la que vamos a hacer nosotros. Entonces, vamos a coger nuestras probeticas y las vamos a someter a esfuerzos de tensión. Quiere decir eso, que allá en una prensa de laboratorio le vamos a colocar unas cargas que generen tensión en mi material estructural. En este caso puede ser la barra de aluminio, latón o de acero, cualquiera que sea. Y finalmente va a llegar a un punto en que este material no resiste más y adquiere su fractura. Pero antes de que llegue a la fractura, nuestro material pasa por una serie de zonas interesantes, por una serie de cambios en su comportamiento que vale la pena que nosotros nos tomemos el tiempo y analicemos cada una de ellas. Nosotros empezamos nuestro laboratorio aquí. Cuando mi probética no tiene ningún esfuerzo, cuando no tiene ninguna carga axial, Profe, y la llevamos al laboratorio, señor. en obras cuando se usa el acero postensado o pretensado, ¿no? Preesforzado, pozos, ambos A ambos. se pueden utilizar. Sí. ¿Y cuál sería la diferencia o las aplicaciones en cada uno? ¿Y en qué punto de la gráfica dejan ese acero
Lo que pasa es que como su nombre lo indica, lo que hace el acero estructural que sea utilizado para un post-tensado o preesforzado es que se le genera un esfuerzo o antes o después de que eso entre en servicio. Entonces eso con los gatos hidráulicos y genera un tensionamiento adicional, un tensionamiento ya en el acero, un esfuerzo para ponerlo a trabajar. ¿Y eso qué me ayuda a mí? Por ejemplo, en puentes, cuando se tienen grandes luces. Por ejemplo, en losas como las de los centros comerciales que tenemos grandes luces. Entonces, inducirles ya un esfuerzo para que ya esté trabajando el acero y se pueda trabajar o se pueda manejar ese tipo de luces grandes como lo tenemos en puentes o cuando las losas como en los centros comerciales ameritan que la luz ya tenga la necesidad del que el acero esté esforzado y esté trabajando. Entonces eso nos puede favorecer en ese aspecto. ¿Cómo es el comportamiento? Tienen las mismas zonas, es un mismo material, solo que yo ya no lo voy a empezar desde cero, sino ya lo voy a empezar esforzado. Esa será la diferencia. ¿Sí? Pero el comportamiento como tal del acero durante el esfuerzo es igual. Ya no va a estar aquí en mi punto donde no tiene ninguna carga, sino que este ya va a tener un esfuerzo inducido por esos gatos, en el cual ya empieza a trabajar desde una zona diferente de este material. Pero se supone que es el mismo comportamiento. ¿Sí está claro? Ah, sí, señor, pero y lo del pretensado y postensado es dependiendo cuando ya está fundido el concreto en ese acero. Sí. Si usted lo hace antes o después, pero es inducirle un Ah, listo, profe. esfuerzo mediante gatos hidráulicos. Usted lo que hace es que una cuña en un extremo y en otro lado está un gato hidráulico, lo tensiona y cuando usted lo tensiona lo que está haciendo es colocarle un esfuerzo. Es decir, no va a empezar desde cero su material, sino va a empezar por aquí en un punto. Y ya durante la vida útil puede llegar a tener estas zonas. Eso es Ah, lo que va a cambiar. listo, profe. Bueno, entonces nosotros sometemos al ensayo, como veíamos en la práctica, empezamos desde la parte cero y lo que nos decía nuestro compañero, entonces empieza a someterse a esfuerzos, es decir, ya empezó a trabajar la máquina, empezó a trabajar allá, mi probética empezó a trabajar allá José Luis, colocó esa carga en, en nuestra prensa, se empieza a tensionar y cuando se empieza a tensionar esto, pues lo que nosotros vamos a ver es que vamos a empezar o se va a empezar a generar entonces una deformación en mi material. Se deforma mi material hasta un punto. Este punto que estamos viendo acá como A y aquí como B, hay un límite o hay una zona entre estos dos puntos que se llama límite de proporcionalidad y el esfuerzo de fluencia. Y esta región que estamos viendo acá es lo que conocemos como mi región lineal. ¿Por qué razón? Yo someto mi carga, mi probeta de acero a esfuerzos, a cargas, pero esta zona tiene un comportamiento aproximadamente igual al comportamiento de una línea recta. Nosotros sabemos que es igual a y mx más b, ¿cierto? El comportamiento de una línea recta es este. En el caso de nuestro acero y de la región lineal que vemos en relación a los esfuerzos y las deformaciones en estos gráficos, ¿y qué sería? Y sería mi esfuerzo, ¿cierto? Miren. Y esto va a ser igual a una pendiente, la voy a llamar acá en este caso E. X va a ser entonces epsilon. Y se supone que yo parto del origen, es decir, B no existe. Resumidas cuentas, mi región lineal va a corresponder a algo que llamo esfuerzo, que va a ser igual a una pendiente, que es E
¿sí? E es la pendiente de esta región lineal. E por epsilon, que es la deformación unitaria. El módulo de elasticidad E, que es la pendiente de la región lineal, es una constante elástica que me permite determinar qué tanto se puede llegar a alargar o qué tanto se puede llegar a comprimir mi material. Y es una constante muy importante, E, módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad E. ¿Listo? Esa es la pendiente de la zona lineal y es una constante que me permite determinar qué tanto se aumenta, se alarga o se comprime el material debido al esfuerzo al que esté sometido. En este caso es un esfuerzo de tensión. Es una constante. El módulo de elasticidad para el acero, el módulo de elasticidad para el acero es igual a 200 gigapascales, el que vamos a trabajar aquí en el curso. Pero no es un valor que exactamente siempre nos vaya a dar 200 gigapascales. Puede ser que este valor esté entre 190 a 210 gigapascales. ¿Listo? Ese sería, digamos, un margen en el cual en nuestro laboratorio, si nosotros sacamos la pendiente de esa zona lineal, podemos llegar a tener para las probetas de acero. Este valor es un valor teórico que ha sido obtenido a partir de ensayos o múltiples ensayos de laboratorio y que esto, digamos, es el rango en el cual un acero que se considere un acero de bajo contenido de carbono pueda llegar a estar. Este es constante, independiente de la resistencia que vaya a tener mi material. Siempre va a ser 200 gigapascales. Nosotros estamos tomando, si nos damos cuenta, el valor intermedio entre este rango de valores y es el que vamos a trabajar acá. Es decir, si yo necesito el módulo de elasticidad en algún ejercicio de esta asignatura y por X o Y razón no me lo dieron, yo ya me aprendí este valor de memoria. El módulo de elasticidad en el acero es de 200 gigapascales. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener nosotros acá presente. ¿Y por qué llamamos a esto una región lineal o sola lineal? Por la siguiente razón. Aquí mi material, lo llaman también región lineal o zona elástica. Aquí mi material, si no sobrepasa a mi punto B, que es el esfuerzo de fluencia, no va a adquirir deformaciones permanentes. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo a mi materialcito vamos aquí otro color, que si yo a mi material lo cargo y le quito esa carga, si no sobrepasa este límite de fluencia, que para el caso del acero es de 420 megapascales, si mi esfuerzo llega, por ejemplo, aquí a 300 y le quité la carga, ¿qué va a pasar con el material? Vuelve a su posición original. Es decir, por más carga que le aplique, si no sobrepaso teóricamente los 420 megapascales, ese material siempre va a seguir siendo el mismo. Va a tener, una vez yo le retire la carga, va a tener su misma longitud y su mismo diámetro. No tiene por qué cambiar. Por eso le conocemos como zona elástica o región lineal. Y elástica es como cuando cogemos un caucho y empezamos a molestarlo. Y lo jalamos de un lado para otro, le retiramos la carga, lo dejamos de molestar con nuestras manos y mi caucho no le pasa nada. Pero si yo sigo molestando con él, pues o se deforma o lo que va a pasar es que llegue a su fractura. Pues eso, algo similar, guardando las proporciones, es que sucede con el acero estructural. Si yo sigo cargando este material, pero ya no le quito esa carga, sino sigo llevándolo, le pongo cada vez más carga a medida que pasa el tiempo y sobrepasa este punto B,
ya mi material nunca va a ser el mismo. Ya mi material va a adquirir una deformación permanente, ¿sí? Una deformación permanente. Ya el material va a adquirir una deformación permanente porque dejó su límite de proporcionalidad, sobrepasó su región lineal. Por eso aquí, como el nombre nos indica, límite de proporcionalidad. Ya el material no va a ser proporcional, no va a ser igual a cómo se comportaba o cómo estaba antes de aplicarle cualquier carga. Entonces mi material llegará a un punto en nuestra práctica que sobrepasa este esfuerzo de fluencia, este límite de proporcionalidad, y empieza a deformarse de manera constante. Cuando se empieza a deformar de manera constante es quizás donde encontramos la propiedad más importante que podemos tener nosotros en el acero estructural, que es lo que conocemos como la cedencia, y que es lo que estamos viendo aquí. O sea, ingeniero, qué pena. O sea que en el punto BC ya se dejó de aplicar o de aumentar el esfuerzo y lo único que se está haciendo es elongando o estirando, por decirlo así. De B a C, como usted nos acaba de decir, tenemos un esfuerzo constante aproximadamente y empezamos a adquirir ¿qué? Deformación. Y tenemos que tener en cuenta que mi deformación va a ser igual, mi deformación unitaria es igual a una deformación sobre la longitud y que mi esfuerzo es igual a una fuerza sobre un área. Entonces, como nos acaba de decir el compañero, pero no entre A y B, sino entre B y C, el esfuerzo es constante. Ya aquí no hay un aumento apreciable de la carga a la cual está sometida mi pirueta, pero sí hay una deformación. Fíjense ustedes, hay una deformación que sí es considerable. Esta propiedad que estamos viendo acá es lo que conocemos como la cedencia. Y decimos que es una de las propiedades más importantes que tiene nuestro acero estructural. ¿Por qué razón? Porque mi acerito lo va a clasificar como un material dúctil. El acero estructural se le otorga esta propiedad de cedencia gracias a su composición química. Nosotros el acero lo vemos también, o lo podemos llamar también como un acero de bajo contenido de carbono, donde vimos en la tablita que aproximadamente entre el 2, el 0,2% a 0,3, como veíamos allí, es el contenido de carbono que debe tener mi acero estructural para que tenga una zona de excedencia adecuada. ¿Y por qué digo que esta zona de plasticidad o fluencia perfecta es una de las propiedades más importantes del acero estructural? Porque mi material, después de que ya no va a ser igual, fíjense, después de que sobrepasa mi punto B, que no es igual, que ya tiene deformaciones permanentes, se empieza a deformar para un valor constante de esfuerzo y empieza a dar aviso de que algo está mal, de que algo puede ocurrir. Entonces, se deforma antes de llegar a su fractura. Antes de llegar a la fractura. Cosa que no ocurre con un material frágil como el concreto. Si mi concreto está cerca de la falla, él no me avisa. Él simplemente se cansó de soportar carga y falló. Esta es una de las razones, esta zona, de el por qué yo utilizo concreto más acero de refuerzo. Es una combinación entre un material frágil y un material dúctil. Profe, una pregunta. Sí, señor. Esta gráfica de acero y las pruebas que se le hacen, ¿es solo estirando el acero o digamos se pone la prueba y se le pone una carga en un extremo y también se comporta igual? ¿O ¿Cómo así ¿sí una me hago carga en un entender? extremo? No, con lo último no, con lo de la carga en un extremo.
No le entendí, fue la última parte de una carga en un extremo. Pues digamos, se pone el acero horizontalmente y se asegura en una Ah, punta sí, y en la otra se le pone sí, la carga para que él se doble, ¿sí me entiende? para para que que se genere doble. pandeo. Algo así, sí. O es solo, o esta Esa es gráfica es solo, atención. Esto es solo es solo atención. atención, sí, solo atención. Y esa Esto que es le dije, ¿cuál es? que genere pandeo. Es que O ahí sea, no que sé. se doble. Sería compresión. No, Pero dice que eso, el No, compañero no, compresión lo no. que quiere decir es que pone una varilla, un acero de manera horizontal y le pone como como si fuese una balanza, en un lado un peso y en el otro lado otro, y pues que se va a doblar. Él pregunta cómo se llama ese ensayo o si se va a ver. Bueno, ese ensayo no lo vemos y la verdad no lo utilizamos nosotros. Pero eso es que no sé cuál es el que me hace referencia, pues no lo entiendo bien. Pero si es ensayos de doblado para ver cómo se figura el acero o No, no tanto que se figure, pues sí, es como Sí, si profe, yo cuando se estuviera, figura el sí, acero, sí es cuando prácticamente es así, lo que está queriendo decir el compañero, ¿no? Cuando se figura el acero. sí, es sí, como, algo como así lo que cuando, entiendo. es la misma gráfica No, la o misma gráfica no es. Eso ya sería, digamos, un ensayo de doblado, pero no es una propiedad que nosotros vamos a ver dentro del curso y no es algo que se ejecute muy a común. Digamos, eso puede hacerse esos ensayos, digamos, en las acerías para ver la capacidad como una varilla de 3/8 puede manejarse en obra, ¿sí? Ya como una varilla de 4 de 5/8 ya es muy difícil doblarla. Por eso también es una de las razones que nosotros utilizamos los estribos, sobre todo en 3/8, que los podemos figurar fácilmente. Pero no hacemos ensayos de doblado acá. Esos ensayos no se lo hacen. pregunto es, digamos, es que en una obra donde estuve dejaron unos pelos, ¿sí? De Sí. manera así horizontal para hacer unas ménsulas. Sobre esas ménsulas iban a cargar como unos puentes, unos prefabricados ahí, unas placas conectoras. Entonces pensé que para calcular, no sé, para no tener una referencia de qué resistencia puede tener el acero antes de que se, se doble. Pero igual el doblado no importa mucho, porque ahí no se está sometiendo a esfuerzos y sigue siendo el material, sigue estando dentro de esta zona lineal, ¿sí? Es decir, usted podría llegar con este valor teórico de 420 megapascales, a partir de esta fórmula, si conoce el área, si conoce el esfuerzo, puede saber cuál es la fuerza que le puede llegar a sobrepasar el límite de fluencia. Si el esfuerzo de fluencia no se ve sobrepasado, pues no hay problema, porque el material va a seguir siendo el mismo. Es decir, lo cargo, lo descargo y sigue siendo el mismo. No adquiere deformaciones permanentes. Ah, ok, puedo tener un límite de qué tan largo puedo dejar los pelos del acero y eso, ¿sí? Ah, para dejar los pelos del acero, Sí. eso ya está es en función, es del traslapo que se debe utilizar. ¿Sí? Entonces, dependiendo del diámetro nuevamente, yo debo dejar una longitud como mínima para usar como traslapo, para utilizar como longitud de desarrollo, pero depende del área. Y eso se hace el cálculo. Ustedes seguramente lo van a ver en diseño de estructuras en concreto. Y uno lo que hace es calcular esa longitud de traslapo para que la transmisión de esfuerzos y deformaciones no se vea afectada en un elemento de concreto. Si es la longitud a lo que hace referencia. Pero si es, digamos, la fuerza en la que se puede ver afectado el acero, pues usted con el área y con este valor teórico calcula una carga. Y si no sobrepasa el esfuerzo de fluencia, pues no hay problema. Ahora, si lo dejan mucho tiempo, lo que puede llegar a suceder es que el acero, al ser un material dúctil, sufre de relajación.
sin esfuerzo, empiezan a adquirir deformaciones permanentes, pero eso tiene que pasar años para que suceda eso. No sé si ahora sí le estoy entendiendo lo que nos quería decir. O si quedó claro, o eso a otra cosa, lo que su merced quería preguntar. Compañero. ¿Se fue? Ya, profe, no, sí, ya. Gracias. Listo. Si lo dejan mucho tiempo, hay algo que pasa con este tipo de materiales, con materiales dúctiles, como los metálicos, que es relajación. Y entonces se dobla y puede llegar a adquirir esas deformaciones permanentes, pero tiene que pasar años para que eso suceda. Lo otro es que podría calcular usted aproximadamente esta fuerza. Si no está sometida a fuerzas, pues lo más probable es que no tenga ningún problema porque mi acero va a estar en una zona lineal, donde no va a adquirir deformaciones permanentes, sino que simplemente ahí por su peso propio se ha bajado, que es lo que más o menos le llego a entender. Por ejemplo, donde se deje en un elemento de concreto y vino aquí mi acero y se dejaron los pelos, que es lo que le entiendo. Y entonces estos pelos con el tiempo ya pasaron de estar rectos y entonces empezaron fue a deformarse, ¿sí? Por acciones del mismo peso propio que tiene el elemento. Entonces, para que esto se deforme de manera permanente y de pronto se vea afectada en estas propiedades, pues tienen que pasar años. Si no pasan años, pues no va a haber problema porque vamos a estar dentro de la zona lineal. Ahora lo que tiene que hacer es protegerlos para que no se tengan corrosión esos aceros. Que eso sería lo único. ¿Listo? Creo que eso es lo que su merced nos quería hacer ver. Sí, sí, señor. Profe, yo tengo también otra pregunta. Cuando ya se refiere al tema de la corrosión, Sí. si es muy, así sea leve la corrosión, antes de fundir hay que quitar esa corrosión, o sea, lijarlo con una grata o algo así, o Pues eso tiene tanto de largo como de ancho. Es una conversación bastante interesante, pero dentro de la medida general es, vea, si usted conoce que esa corrosión o ese óxido que se le está generando al acero no es producto de una sustancia corrosiva, ¿sí? Si esa sustancia no es corrosiva, pues no tiene problema. Y lo limpia, y si usted con golpes le sale ese óxido, pues básicamente que no hay lío. Si ya la vaina es una escamación, si se ve como escamas y parece que se está desprendiendo el acero, ahí es donde hay problemas, ¿sí? Porque seguramente su acero estuvo en contacto con una sustancia corrosiva, y si hay corrosión, lo que pasa a futuro es que durante la vida útil de esa estructura, mi acero va a tener unos cambios volumétricos que inducen unos esfuerzos adicionales en el concreto y se empieza a desprender el concreto por sí solo, empieza a caer, parece que se descascara. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, la varilla empieza a reducir su sección transversal, por lo tanto, sus propiedades mecánicas se van para el piso y ante unos esfuerzos o unas solicitaciones como un evento sísmico, pues puede ocurrir una falla. Ahora, si usted está seguro de que ese óxido que se está presentando es una oxidación normal que se dan todos los materiales metálicos y no es por un agente corrosivo, lo limpia y lo instala. No hay problema. Después, con el tiempo, hay un óxido que se forma dentro del concreto, que es un óxido que beneficia y evita la corrosión, desde que uno tenga y garantice el recubrimiento. Pero digamos que en términos generales es eso. Uno debería tratar de proteger el acero, digamos que no someterlo a lluvias, ni a agua, ni a que le caiga nada. Y si usted lo tapa y lo conserva y pues
con el tiempo hubo ese óxido que, como le digo, usted simplemente le pega contra el piso y empieza a salir, pues no hay problema. Y si sale con un cepillo, pues no hay problema porque yo sé que desde que llegó yo lo estoy protegiendo. Pero si yo lo dejé de la intemperie, no sé qué le cayó encima y seguramente eso se vuelve escamoso. Es como si se perdiera la sección transversal. Lo mejor es no utilizar ese acero porque puede tener los problemas que le dije. Esfuerzos internos, cambios volumétricos y pérdidas en mi concreto. Eso es como a grandes rasgos lo que debería uno analizar en ese aspecto en las obras. ¿Sí es claro? Sí, señor. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí. Usted ahorita acabó de decir que en el caso de que le entre agua, que se oxide, ¿eso es mejor para el acero como tal? Si por decir, yo tengo una placa y esa placa nunca fue impermeabilizada y le pasó agua, ¿no tiene ningún efecto secundario el que le No, pase sí. agua, se Sí moje tiene o...? efectos secundarios porque si el agua puede llegar a ser corrosiva al acero, pues pasa lo mismo que le acabo de decir. Digamos, es que voy a meterme aquí en Google y les muestro una fotico de eso. Es que, profe, usted se refiere, digamos, que es bueno para el acero, pero el agua, digamos, del concreto, ¿no? De la mezcla Sí, sí, exacto. Ya como cuando tal, el no es que... concreto cuando el acero esté en el concreto, él va a sufrir oxidación, pero es una oxidación que es presente por el oxígeno que queda en el concreto, ya una vez está endurecido. Entonces, esa oxidación es una oxidación normal y antes es una oxidación que ayuda al acero y lo protege ante la corrosión. Pero que sea eso lo que lo esté generando el óxido. Ahora, si es agua, si es una estructura de contención, si es una placa que no está bien impermeabilizada, eso sí puede tener problemas, porque entonces oxida, pero no oxida solamente el acero de manera benéfica, sino que lo corroe con el futuro. Y lo que pasa es lo siguiente. Voy a buscar aquí una imagen de corrosión en concreto. Lo buscamos. Y lo que va a pasar, miren, esto es lo que pasa. Entonces, se corroe y se empieza a desprender el concreto. ¿Sí ven? ¿Por qué se desprende el concreto? Porque esto empieza a generar cambios volumétricos mi acero. Mi acero comienza a generar cambios volumétricos y se desprende mi concreto. Se desprendió. Esto es supremamente dañino en la estructura. Primero porque ya todo el acero queda expuesto. Seguramente lo que va a pasar es que se va a corroer todo el acero, se tiene esfuerzos adicionales y estas propiedades mecánicas de la varilla no son las mismas, es decir, no tiene las mismas resistencias como lo que estamos viendo nosotros en nuestra gráfica. Entonces ya no tiene esas mismas propiedades, este esfuerzo último va a ser distinto, estas propiedades cambiaron totalmente y no va a resistir lo mismo mi varilla. Y allí es donde seguramente ante solicitaciones extremas vamos a tener problemas. ¿Sí es claro? Sí, señor, muchas gracias. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta en la fundida de los elementos. Señor, Listo. Eso es un tema supremamente interesante. Tiene una discusión de trasfondo muy grande, pero muy bonito. La patología es quizás lo más de las cosas más interesantes que tenemos actualmente para investigar. Bueno, entonces en qué nos habíamos quedado acá, ya me perdí, aunque fue muy interesante la pregunta. Pero aquí entonces habíamos quedado en mi zona de excedencia, ¿cierto? Sí, señor. Listo, esta es la zona de excedencia. Entonces yo les decía, ¿qué pasa con esto? Entonces mi material se va a deformar, ¿sí? Mi material se deforma, pongamos aquí de manera exagerada esto así, se deforma antes de llegar a la falla. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo en una viga, en un edificio, viene aquí un sismo y el edificio no se va a caer inmediatamente, sino que se deforma antes de colapsar. Y yo tengo aviso o tengo un tiempo o lo que espero es
que el acero sea el primero que empiece a fallar por esta propiedad y no que falle primero el concreto. ¿Sí? Si el acero entonces empieza a fallar, si se empieza a generar la fluencia, pues hay un tiempo en que las personas pueden desocupar la edificación y pueden llegar a salir ante un eventual colapso. ¿Sí? O ya están tan deformados los elementos estructurales que puede llegar a decir uno o tomar decisiones ante una rehabilitación, un reforzamiento estructural. Esto es supremamente entonces importante, la propiedad que tiene el acero en cuanto a su cedencia. Cosa que no ocurre con mi concreto. ¿Qué pasaría con mi concreto? Mi concreto es un material que no es dúctil, sino es un material que es frágil, y entonces la zona del concreto es así. La gráfica del concreto que nosotros vemos en los ensayos de laboratorio es así. No existe cedencia. Es decir, no se deforma antes de la falla. Si él va a fallar, falla y ya. Se desprende, como vimos en la imagen de la corrosión. Ese es el problema. Y esa es la razón por la cual yo no coloco concreto por sí solo en una estructura. Listo. Luego de que ya llegamos aquí a este puntico donde tengo un esfuerzo que adquiere una deformación que llamamos plasticidad o fluencia perfecta, ¿sí? Empieza mi acero a endurecerse por deformación, se empieza a endurecer, se endurece por la deformación presente en el material, es decir, cambia su estructura cristalina aquí, su composición está variando en cuanto a su estructura cristalina y adquiere mayor resistencia. Si nos damos cuenta, llega a un punto D donde alcanza su esfuerzo último, el mayor nivel de esfuerzo que nosotros podemos tener en el acero. Y a partir de ese punto empieza con la pérdida de su resistencia hasta que mi material ya llega a la fractura y se rompe. Esta zona es la que conocemos como una zona de estricción. ¿Y por qué se llama zona de estricción? Se llama zona de estricción, esta zona, porque allí es donde vamos a empezar que se empieza a generar el cuello de botella, una estricción en la zona donde nosotros vamos a ver seguramente la falla en mi material estructural. Esta zona es donde desde mi esfuerzo último, cuando llegamos al esfuerzo último, inmediatamente empieza a generarse este cuello de botella. Entonces aquí es donde yo ya me puedo dar cuenta en un laboratorio que estamos próximos a la falla y que ya alcanzamos el esfuerzo último, porque se empieza a generar un cuello de botella, se genera, hasta que esto finalmente falla por acá. Falla. Falla. Y se rompe, se fractura mi material. Y hasta aquí es mi punto de donde llega mi ensayo. Y esas son las zonas que tiene el acero estructural y que nosotros vamos a identificar a partir del ensayo de tensión. Entonces, no solo en acero, sino también en el latón y en el aluminio. Esto es lo importante que nosotros tenemos de nuestro acero. Toda esta área bajo la curva es la energía que se puede disipar, es la energía que podemos disipar nosotros durante un evento sísmico, por ejemplo, a partir de este material. El área bajo la curva es una energía que se puede convertir cuando nosotros evaluamos esto en función, perdón, aquí, de mi fuerza y mi desplazamiento. Es la energía que nosotros podemos tener, energía que se puede disipar con este tipo de material. Ahora, ¿por qué existe aquí una línea punteada y una línea continua? ¿Ustedes por qué creen que eso está pasando acá en esta gráfica? ¿A qué le atribuyen ustedes esto? Esta zona de C a E prima, ¿por qué tiene una línea punteada? Y esta zona de C a E, ¿por qué es una línea continua? ¿Ustedes a qué atribuyen eso?
porque no alcanzo a fallar o Que se sigue estirando, se sigue elongando. se elongó, Sí. pero no falló. ¿Puede ser? No, ambas fallan. Aquí E' y E son fractura del material. ¿Listo? Pero Y porque hay dos gráficas. no se puede determinar el último, o como el último punto de esfuerzo para tener como no la guía de cuando ya va a fracturar, sino que continúa y fractura. No, Miremos que aquí. requiere más esfuerzo, que requirió más Hay más esfuerzo, esfuerzo. no un esfuerzo constante que disminuye. Eso. Aquí hay más esfuerzo, fíjense ustedes. Hay un señor. esfuerzo más alto con respecto al que tenemos aquí en la parte inferior. Es un esfuerzo más grande. Sí. Fijémonos lo que nos dice nuestro compañero, que es verdad, un esfuerzo más alto. Pero ¿por qué este cambio? Miren. ¿Por qué ese cambio de esfuerzo? ¿A qué atribuimos ese cambio de esfuerzo? Porque hay dos gráficas presentes acá. La razón radica en lo siguiente. Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Si recuerdan ustedes, cuando yo les decía aquí el esfuerzo, que en la diapositiva estaba A sub 0, Que era la área inicial. el área inicial. Ahora fíjense ustedes, si yo digo, o lo que les he dicho, es que hasta este punto, aquí revolvámoslo, entre el esfuerzo de influencia y el límite de proporcionalidad, mi varilla no tiene cambio de sección de longitud, pero a partir de ese punto ya cambia. Ya no es la varilla que inicialmente teníamos de 35 centímetros, sino puede ser que sea de 36, 37, no sé qué tanta utilidad tenga. Y ya no tiene el mismo diámetro de 3/8, sino que ese diámetro ya se ve reducido porque está a tensión, ¿cierto? Si producto de esas fuerzas, ya a partir de este punto, ya mi varilla no está así, sino lo que está es así, ¿cierto? Porque ya se está deformando de manera permanente a partir de su límite de proporcionalidad. Esta área que estamos viendo, producto de la fórmula del esfuerzo, ¿es igual? Miren ustedes. ¿Es igual? ¿Qué ya pasa con No, esa área? se reduce. Se reduce, es menor. ¿Y qué pasa si yo estoy dividiendo entre un número más pequeño, cada vez más pequeño? ¿Qué va a pasar con el esfuerzo? Aumenta, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo nosotros acá. Hay una diferencia entre el esfuerzo real, que es este que estoy señalando acá en verde, contra algo que vamos a tener nosotros, que es el esfuerzo ingenieril. ¿Listo? Esta gráfica con una línea continua es la que conocemos nosotros como el esfuerzo ingenieril. Y esta gráfica que es discontinua es la gráfica real. ¿Queda claro? Nosotros trabajamos con el área inicial en el valor del esfuerzo, pero eso no es real, fíjense. El área va cambiando porque se tensiona. Se deformó ya permanentemente. Ya mi área no es la misma, mi longitud no es igual. Por lo tanto, el esfuerzo es distinto. Nosotros en la ingeniería civil trabajamos con el esfuerzo a partir del área inicial, ¿listo? No con el esfuerzo real, que es este que tenemos en verde. De todas maneras, fíjense ustedes que tenemos un margen de seguridad en cuanto a su esfuerzo, tanto último, porque lo tenemos aquí y acá, como en su esfuerzo de fractura. ¿Sí está claro? Sí, señor. Listo, muchachos. Eso es lo que yo espero que realicemos y que encontremos y que analicemos a partir de nuestros tres materiales. Yo quiero que vean esta gráfica, que hagan la tabla y que a partir de esta gráfica ustedes me puedan deducir eso de la región lineal, de la plasticidad perfecta, del endurecimiento por deformación y la extracción, para ustedes cómo se vio representado y qué es, y si está comparando obviamente el acero corrugado con respecto a los valores de la norma 2289. ¿Si es claro o hay alguna duda del informe?
Profe, yo tengo una pregunta, pero pues digamos que no es acerca del informe. Es como a dónde podemos ver estas grabaciones de las clases. Ya, es que creo que el monitor tenía un problema con el teléfono. Ya tomé el teléfono de Andrés y ahí les voy a enviar esta presentación. Les envío el link de los videos. Los Esto buscan se va por a su subir a grupo. YouTube y Esto se me va a envían subir los a links. YouTube. Listo. ¿Listo? Entonces, hoy ya les envío toda la información y les envío las NTC para que las tengan. Ah, listo, profe, muchas gracias. ¿Y la de la clase pasada también Sí, la sube? sí, ahí van a quedar todas las clases de ahora en adelante. Ah, ok, muchas gracias, profe. Bueno, muchachos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, señor. El esfuerzo ingenieril entonces se lleva a cabo con el área inicial de 3/8, ¿cierto? El Sí, diámetro de señor. 3/8 durante todo, constante. Exacto. Ah, Eso es. listo. Listo, Eso es lo profe, que va a pasar. gracias. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿Está claro? Sí, ingeniero, tengo una. Sí. En caso en que la resistencia a la fluencia de ese material sea mayor del parámetro que nos da la NTC, Sí. ahí en la gráfica sería en esa zona de fluencia sería más larga, lo que quiere decir que el material pues Va a tener un va esfuerzo último menor. Si es, menor. sí. Si esto es más largo, como dice el compañero, le borro acá porque es que hay mucha línea ya. Si esto es más largo, lo que espero es que esto sea así. ¿Sí? Si esto aún es más largo, entonces yo lo que espero es que esto sea así. Cada vez más pequeño, cada vez menor el esfuerzo último y el esfuerzo de fractura, pero con una mayor cedencia. Eso es lo que puede pasar con la diferencia de los materiales de acero, latón y aluminio. Exacto. Eso es lo que yo quiero que veamos. Entonces, eso es esa pregunta que nos hace el compañero y que nos ayuda aquí el otro compañero a responder. Es, ¿qué pasará si yo sobrepongo las tres gráficas en una sola? Pues podré ver sus diferencias entre sus zonas lineales, entre sus esfuerzos últimos y sus esfuerzos de fractura. Sería supremamente interesante tenerlo. Y ahí veo entre qué material hay mayor ductilidad. ¿Sí? Porque seguramente el que tenga mayor zona de plasticidad o fluencia perfecta es el material más dúctil. Y puedo concluir eso. De los tres materiales, ¿cuál es el que tiene mayor esfuerzo último y el que es más dúctil de los dos? Eso lo pudiera concluir yo. Sería interesantísimo. Ahora, hablando de ductilidad, finalmente nosotros lo que vamos a hacer es esto. Esta pruebita que tenemos acá y esta maquinita que se está viendo en la presentación es una máquina estandarizada donde vemos que la longitud es mínima. Como nosotros no contamos con esta máquina, nosotros lo hacemos en una máquina universal, pero el principio es el mismo. Por medio de dos agarraderas se genera una que es fija, ¿sí? Una que es fija, otra que se mueve y a partir de esta se genera entonces tensión. Y aquí hablan de extensómetro. Esto es un aparato que se usa para medir la deformación punto a punto. Allá en la universidad lo que hacemos es que se mide la deformación a partir de lo que se deforma la probeta. Entonces, eso, si no se cuenta con extensómetro, puede haber un error en la prueba, que es como nosotros lo vamos a hacer, para que también se tenga en cuenta. ¿Listo? El extensómetro es un aparatico que yo coloco en el material, es decir, me va a medir segundo a segundo cuánta es la deformación en el material. Lo que hacemos en el laboratorio no es en el material porque no contamos con este sensómetro. Entonces lo que hacemos es medir la deformación de la agarradera. Entonces, ¿qué pasa si mi probeta se está zafando un poco? Si se zafó medio milímetro, pues ya se ve alterada la deformación. Entonces, Ingeniero, y en nuestro caso, el lapso de tiempo que sería bueno
más o menos cuánto sería, entonces. ¿El lapso de tiempo? Sí, señor. Para hacer Y, como los conteos, no sé cómo decirlo. y no, eso sí toca que allá con José Luis lo estemos haciendo. Básicamente lo que hacemos es con un celular ir grabando los datos de la máquina. Ah, ok, sí, señor. Eso es básicamente lo que hacemos. Y esta es, digamos, la prueba así en grandes rasgos. Obviamente cuando la veamos allá y compartamos, perdón, los videos, pues vamos a tener una mayor referencia. Ahora, algo que quería mostrarles es que dentro de ese informe vamos a calcular estos dos parámetros, que es el porcentaje de alargamiento y porcentaje de reducción de área. ¿Por qué? Porque eso es una medida de la utilidad. La utilidad en un material se puede caracterizar por estos dos valores que estamos calculando nosotros, donde L1, ¿sí?, será la longitud final, y L sub 0 será la longitud inicial. Y ustedes buscan qué porcentaje de alargamiento es el permisible en el acero, en el latón, en el aluminio, y concluyen. ¿Y qué porcentaje de reducción de área es admisible en el acero, en el latón y en el aluminio? Y concluyen. Y a partir de estos dos parámetros, pues ustedes también pueden decir qué material es más dúctil que otro. Obviamente, si tengo un mayor alargamiento, si tengo una mayor reducción de área, pues entonces eso quiere decir que hay una ductilidad importante en él. Y como tenemos tres materiales metálicos, nosotros podemos concluir a partir de los resultados que nos están dando los tres. ¿Listo? Esos son los cálculos que tienen que hacer, esas son las gráficas que tienen que hacer para este primer informe. Entonces, yo lo que les pido es que por favor se pongan de acuerdo para saber cuál es el número de personas con las que contamos para ir a esos laboratorios y poder establecer la programación lo antes posible y que empecemos con este ensayo dentro de 15 días. ¿Tenemos alguna pregunta, chicos? ¿Algo adicional que quieran comentar o algo que no haya quedado No, claro? Señor. no, señor. No por Listo. ahora. Bueno. Entonces, chicos, muchas gracias. Nos vemos. Ingeniero, sí, una consultica. Sí, Si me permite presentar un momento, listo. tengo un caso en la obra de un acero brasilero. Esta descripción. Ahí, ¿cómo presenta uno desde el celular? Voy a detener la grabación. Compartir. Listo.